Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una clase más. Hoy vamos a trabajar con nuestros últimos temas de historia, que son las mujeres y el derecho al voto y los aspectos sociales hasta 1970. Vamos a necesitar para esto, ya sabes, tu marcador de texto y también tu libro set de historia, y nos vamos a ir a la página 140. Ahí vamos a comenzar a leer y explicar un poco acerca de estos temas. Recuerda prestar mucha atención y cuando yo indique lo que va a subrayar, trata de seguirme. Y bien, comenzamos a leer en la página 140. Las mujeres y el derecho al voto. Como sabes, hoy las mujeres mexicanas tienen derechos ciudadanos como el de elegir mediante el voto a sus gobernantes. Esto no siempre fue así. Antes que en México, en otros países, la mujer tuvo este derecho. Subraya en qué año esos países ya comienzan a reconocer a las mujeres y ya les dan ese permiso, esa autoridad para poder ya votar. Inglaterra dice que lo reconoció en 1918, subraya. Alemania y Canadá al año siguiente. ¿Qué año vendría siendo ese? 1919, claro que sumar un año más. Y también Estados Unidos, que fue en 1920. Ecuador fue el primer país latinoamericano donde las mujeres votaron desde 1929, también eso hay que subrayarlo. Brasil y Uruguay establecieron el voto femenino en, subraya, 1932, y Argentina fue en 1947. En nuestro país fue reformado el artículo 115 constitucional en 1943. Y a las mujeres les fue reconocido el derecho a votar y ser candidatas en las elecciones federales. En 1953 se extendió ese derecho a las elecciones federales y desde entonces la participación política de las mujeres ha tenido valiosas repercusiones en la vida productiva y social del país. Bien, entonces ya pudiste leer y observar en qué año las mujeres ya tuvieron ese derecho para votar en diversos países que se han mencionado. Bien, chicos, ya pudiste leer y entender que en distintos países, en distintos años, las mujeres ya pudieron tener derecho a las votaciones. Esto no siempre fue así, ya habíamos escuchado. Antes, las mujeres no tenían permitido trabajar. También no se les consideraba demasiado sus opiniones en asuntos políticos. No tenían derecho a las votaciones, ellos no podían elegir a sus representantes y la verdad las consideraban de menos para cualquier cosa. Ellas simplemente estaban dedicadas a cuidar a los hijos y servir a sus esposos, nada más. Entonces era lo único para lo que las mujeres se les tomaba en cuenta. Ya escuchamos en qué año ellas también ya tuvieron derecho para participar en las elecciones municipales, que fue en 1947, y también el año en el que ellas ya pudieron participar a nivel federal, que fue en 1953. Bien, ahora vamos a trabajar la actividad del libro guía en la página 308, que dice las mujeres y el voto. Y ahí vamos a comenzar con la lección que dice la urbanización, el crecimiento de la clase media y la expansión
de la educación transformaron el papel de la mujer en la sociedad mexicana. Comenzó a ser doctora, científica y arquitecta. Eso es algo también que en la antigüedad pues las mujeres no podían tener derecho a una profesión. Cambio ahora, pues con nuestra actualidad ya vemos que hay varias mujeres que se dedican a diversas profesiones y pues que son muy exitosas. Aunque la presencia femenina en el mundo laboral y académico era cada vez mayor, carecía de los derechos políticos básicos, que era votar y ser votada para cargos de elección popular. Esto no se podía antes. En 1947 se permitió a las mujeres votar en elecciones municipales y ocupar cargos en el nivel local. 6 años después se le reconocieron los mismos derechos en las elecciones federales, municipales de su municipio, federal a nivel país. Estos hechos constituyeron un paso adelante en la equidad de género en el país. No obstante, muchas mujeres aún experimentan trabas para ejercer sus derechos y sufren discriminación. Ejercicio 1. Agrega los datos faltantes en la línea del tiempo. Tenemos que en 1916 se realizó el primer Congreso Feminista. Ahora, ¿qué pasó en 1947? Ya lo habíamos mencionado. ¿Qué ocurrió? La mujer ya tuvo derecho a qué tipo de votaciones. ¿Recuerdas? ¿Fue municipal o fue federal? ¿Cuál de las dos fue en ese año, en 1947? Y en 1900, ¿qué año será? 1900, el voto a la mujer en elecciones federales, que también ya lo había mencionado. ¿En qué año fue eso? 2. Escribe en la tabla el inciso que corresponde. Situación de las mujeres en 1900 y en 2017. 2 años diferentes. Inciso A dice, la mayoría no tiene permitido trabajar. ¿En qué año habrá sido eso? ¿En 1900 o en 2017? Y tú vas a poner el inciso en la fila correspondiente. Pueden votar y ser electas para cargos públicos. ¿En qué año fue eso? 1900 o 2017. Y así vas a continuar ordenando cada uno de los incisos. Y contestar la última pregunta que dice, subraya la frase que expresa la importancia del voto de las mujeres. ¿Y cuál será ahí? Es importante porque la ley debe aplicarse a todas las personas sin excepción. La participación política de las mujeres promueve una sociedad más justa. O las mujeres deben controlar el gobierno porque los hombres no lo han hecho. ¿Cuál de los tres crees que representa la importancia del voto de las mujeres? Y por último, los aspectos sociales hasta 1970, que dice, el siglo XX vivió rápidas transformaciones asociadas a los avances tecnológicos. La energía eléctrica, subraya ahí, fue uno de los avances tecnológicos a partir del siglo XX. Los automóviles, la radio, la televisión y el cine impactaron en la vida de la población, en particular la de las ciudades. Se construyeron avenidas, se levantaron edificios y se pavimentaron calles. Así se produjeron cambios profundos en los hábitos, las costumbres y los gustos de la población mexicana. Por ejemplo, la radio se introdujo en nuestro país desde la década de, subraya en qué año fue en 1920. A partir de entonces, las familias se aficionaron a escuchar programas musicales, noticiarios o radionovelas, las famosas radionovelas, que se popularizaron desde 1940. También subraya uno de los avances tecnológicos a partir del siglo XX. Ya mencionamos
la radio. La población desarrolló una gran afición por los deportes, tanto que México, subraya, fue sede de los Juegos Olímpicos 1968, así como del Campeonato Mundial de Fútbol 1970. Esto está en la página 309 del libro guía, los aspectos sociales hasta 1970. Principalmente fueron estos los avances: radio, cine, televisión, energía eléctrica, automóviles. La actividad 1 dice: incluye en la tabla la información que falta. Y ahí hay 4 cuadros verdes que tú vas a ordenar dependiendo de las figuras que ahí aparezcan y de la información que se esté pidiendo. Dice ahí medio de comunicación y aparece allá como una cámara que dice: se introdujo comercialmente en últimas décadas del siglo XIX. Algunas de sus características fueron, y buscas cuál tiene relación con esa filmadora, cámara, ¿qué será? Y pasas al siguiente. Nos piden poner en qué década fue y tienes ahí que apreciar muy bien qué será. En algunas de sus características fueron, dice: México contó con la única estación de radio de habla hispana que se escuchaba en todo el país y en América Latina. Ya escuchaste ahí una palabra clave para que tú sepas qué figura es esa. Y pones en qué década esto se introdujo. Y por último, ya ves ahí la tercera imagen, pones igual en la década en que se introdujo comercialmente y algunas de sus características. Y así terminamos con estas actividades. Espero que haya quedado claro, que hayas entendido el tema. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.